Amén, amado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos gracias al Señor porque nuevamente nos da esta preciosa oportunidad de hablar de su palabra. Amén. Hoy con un tema preciosísimo, la preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo existía antes de. Aleluya. Algo que no entendieron, no hubo forma de que los judíos que venían discutiendo con Cristo justamente en ese momento y en la clase anterior, ustedes lo pudieron ver, como Cristo le llamó: ustedes sois hijos de su padre el diablo. Les dijo directamente, porque ellos no podían entender las cosas que Dios hablaba, porque Cristo hablaba no lo que él quería, sino lo que Dios le había dado para que hablara. Amén. Entonces, en esta clase, como una continuación, digamos, de la anterior, vamos a ver en esa misma conversación, que esa conversación se puso muy fuerte, ya vimos en la clase anterior, pero en esta clase todavía se pone más fuerte. Y Cristo trata de explicarle algo todavía más complejo, que es cómo es el poder decirle que Cristo existía desde antes de Abraham. Eso no cabía en la memoria de ellos. ¿Cómo es posible? Tú tienes menos de 50 años y tú me dices a mí que tú viste a Abraham. Entonces, pues obviamente eso para esos judíos que definitivamente no eran hijos de Dios, sino de su padre el diablo, por las cosas que hacían, porque odiaban, y el odio es de Satanás, porque querían matar a Cristo, y el homicida es de Satanás, entre otras cosas que ya veremos en unos minutos. Definitivamente esos judíos no eran hijos de Dios, aunque estaban afiliados a una iglesia. Eso es importante, hermanos. Muchas veces creemos que por estar afiliados a una iglesia, que por asistir a una iglesia, a una congregación, ya nosotros somos salvos. Soy salvo, ese es mi canto. Ojo, cuidado con eso. Porque no necesariamente una afiliación, la asistencia, el participar incluso en una iglesia le garantiza a usted que usted ha sido salvado por la sangre de Cristo, o ha sido salvo por la sangre de Cristo. Lo que realmente lo va a identificar a usted como hijo de Dios, aleluya, es que usted escuche la palabra de Dios, que usted preste atención y que usted la cumpla. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Es que usted escuche primero la palabra de Dios y que la pueda poner por obra, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Aquí tenemos tres objetivos. Son ellos: reconocer que Cristo existía desde siempre. ¿Sí? Cristo existía desde siempre. Desde siempre. Por eso se habla de la preexistencia de Cristo. Él no existió cuando nació hace alrededor de 2000 años. No, antes de eso ya Cristo existía por la eternidad. Amén. Identificar que los hijos del diablo no pueden entender las cosas de Dios. Por más que Cristo trató de explicárselo de diferentes maneras, utilizaron a Abraham, él utilizó a Abraham para explicárselo, no lo entendieron, no lo quisieron entender, no podían entenderlo. Comprender también que el que cree en Cristo vivirá para siempre. El que cree en Cristo no morirá. Amén, dice la palabra. Gloria a Dios. Y eso lo vamos a ver también en el transcurso. La base bíblica de la clase de hoy es Juan capítulo 8, en su versículo 48 al 59. Amén. ¿Quién es un verdadero creyente? Quédese con esa pregunta ahí, amado. ¿Quién es un verdadero creyente? Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Yéndonos ya al desglose de la palabra de Juan, el capítulo 8, 48, donde nos ha tocado la clase de hoy. Aquí decimos esta primera parte, ¿verdad? Donde dice: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios. Aquí comienzan o siguen las ofensas fuertes, más bien, de los judíos contra Jesús, porque ya más atrás ellos lo habían ofendido. Ya más atrás le habían dicho que nosotros tenemos padres, nosotros sabemos quiénes son nuestros padres, nosotros no somos hijos de fornicación, como queriéndole decir a él: tú puedes ser hijo de fornicación porque conocemos un poco tu historia, pero nosotros no, nosotros somos hijos de Abraham, además tenemos padres, sabemos de quién vienen, ofendiendo, insultando a Jesús. Pero en esta palabra aquí también hay otros insultos que están ahí solapados, esos insultos. Insultan diciéndole que es samaritano y también diciéndole que tiene demonio. Pero mire lo interesante, que Jesús no se defiende de esta parte de que le digan samaritano,
Pueden ser varias las razones, pero él no se defiende. Pero sí de esa acusación de que él tenía demonios. De eso sí Jesús más adelante le da su respuesta. David en el Salmo 122 dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Jesús aquí también les dice a ellos, gloria al Señor, que Él no va a hablar mentira así como ellos lo hablan. Porque si Él dice que no conoce al Padre, entonces hablaría mentira así como ellos hablan mentira. Sí, entonces Jesús está dándole continuidad a esa palabra que ya estaba escrita también. En primera de Pedro, en su capítulo 2, versículos 21 y 23, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, que es Dios. Aleluya. Pidámosle al Señor sabiduría para que nos ayude a alcanzar esa plenitud, para que nos ayude a entender y aplicar, Dios mío, esta palabra, esta enseñanza del Maestro, para que cuando a nosotros nos maldigan, que nosotros no maldigamos también, para que cuando a nosotros nos hagan padecer, que nosotros no amenacemos a los demás, sino que encomendemos al Señor nuestra causa y que esperemos pacientemente en el Señor. Aleluya. Qué lindo es Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Y aquí hay una demostración de ello, de lo que sucedió en ese momento, en esa conversación, estando Jesús en el templo. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Miren lo que dice Jesús: yo no tengo demonio. Lo que le decía, lo de samaritano, hombre, esos son ustedes inventándose cosas, pero lo de demonio, espérate, esa no te la puedo dejar pasar. Yo no tengo demonio, dice Cristo. Antes que eso, yo honro a mi Padre. ¿Sí? Eran ellos quienes deshonraban al insultar al Hijo de Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dice Juan 5:23, más atrás, donde ya estudiamos. Entonces, ¿quién era que estaba deshonrando a Dios? Eran ellos, eran los judíos. ¿Al qué? Al insultar a su Hijo. Al insultarlo, porque buscaron toda clase de insultos, amados. Si usted prestó atención a la clase anterior, fíjense que ellos insultaron a Jesús de varias maneras y muy fuertes. Y aquí todavía continúan con los insultos más fuertes todavía. Y usted va a ver cómo termina esto. Ya usted verá cómo termina esto. Santo es el Señor, aleluya. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ellos no entendieron, amados. Ellos se quedaron en el plano físico. Nunca lo vieron en el plano espiritual, en el cual Jesús estaba hablando, haciéndole entender de que Él, Cristo, ya existía desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 2:11 dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De hecho, el verdadero creyente, escuche esto, eso lo dice, ya no lo dice Apocalipsis, ¿no? Sino una interpretación. El verdadero, y una realidad, también lo dice la palabra. El verdadero creyente ya ha pasado de muerte a vida. Usted y yo ya pasamos de muerte a vida. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de dónde? De muerte a vida. Gloria al Señor. Eso lo dijo el Maestro, el mismo Maestro dijo esa palabra. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Jesús estaba consciente, ellos querían que Él se glorificara, que Él dijera quién era Él, pero Él se lo dijo de varias maneras. Lo que pasa es que ellos no querían aceptarlo. Apocalipsis 5, 12, 13 dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Aquí está hablando Juan, gloria a Dios. Santo es el Señor en esta revelación de Apocalipsis. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Fíjense en esta aclaración. Cristo dice, el que ustedes dicen que es su Padre. Mi Padre, el que ustedes dicen que es su Padre. Pero si vieron en la clase anterior, quedó claro de que ellos no eran hijos de Dios. ¿Sí? Mi Padre es el que me glorifica. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Refiriéndose a Dios Todopoderoso, ¿verdad? También le glorificó al levantarle de entre los muertos. A esto se refería el apóstol Pedro cuando dijo, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo. Aleluya. Fíjese aquí. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Perdón. Fíjense en esto. Hospedaban el asesinato en sus corazones. Una gente que sea homicida, que sea asesino, no es hijo de Dios. No conoce a Dios. Menospreciaban la verdad, es decir, amaban la mentira. Porque si usted no quiere saber de la verdad, entonces usted ama la mentira. Entonces ellos no conocían a Dios. No amaban al mensajero de Dios, no querían saber de Cristo, que era el mensajero directo que Dios había enviado y el de más alto rango que Dios pudo haber enviado, Dios mismo, como mensajero. No lo amaban. Entonces ellos no podían conocer a Dios. No escuchaban ni creían la palabra de Dios. Esa palabra de Cristo que Cristo les hablaba y les decía, esta no es mi palabra, esto yo no se lo digo por mí, yo se lo estoy diciendo porque mi Padre me lo ordenó, porque me ha sido dada del Padre. Y para colmo deshonraban al Hijo, con las amenazas, con los insultos, ¿sí? Y demás situaciones que ellos provocaban y le decían a Cristo para molestarlo. No solo eso, amado, sabemos y vamos a ver en un minuto que ellos querían hacer siempre, ellos querían matar a Cristo al final. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver en mi día y lo vio y se gozó. Y Jehová dijo en Génesis 18, 17 y 18. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aleluya. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es el nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aleluya. ¿Lo ven? Yo soy. ¿Ven el yo soy? Entonces, ese yo soy, aleluya, antes que Abraham fuese, yo soy, aleluya. Es el yo soy, gloria a Dios, aleluya, de Jehová. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios, aleluya, encarnado en su Hijo. Fíjese tristemente cómo terminaron los israelitas en ese momento, los judíos en ese momento. Tomaron piedra, ¿para qué? Para matar a Jesús, para apedrearlo y matarlo. Y Jesús, como no había llegado su hora, Dios le dio la capacidad, la sabiduría, para que atravesando por medio de ellos se fuera de aquel lugar. Entonces, amado, la reflexión de esta clase es que nosotros meditemos muy bien, pensemos muy bien, reconozcamos primero que Cristo existe desde antes de la fundación del mundo. Reconozcamos también que aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios y no quieren obedecerla son hijos del diablo. Y es importante que usted y yo entonces nos examinemos. ¿Para qué? Para ver si usted y yo verdaderamente estamos creyendo, estamos aceptando y estamos, gloria a Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios. Porque de lo contrario entonces necesitamos un arrepentimiento. Es necesario que comprendamos también que el que cree en Cristo vivirá y vivirá para siempre. Bendito el nombre de Dios. Que el Señor te bendiga
Que Dios bendiga tu familia, que Dios te guarde, que te prospere, bendito Dios, y te ayude a entender las grandes verdades de su palabra, para que en aquel día el Maestro pueda decir: venid a mí, benditos de mi Padre. Dios te bendiga.